Bienvenidos a todos los que nos escuchan por este medio. Aquí el pastor Roberto Cifuentes dirigiéndome a ustedes como pastor de la iglesia Grace Missionary Church. Es para mí un gusto poder dirigirme a ustedes y anticipar un buen tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Espero que estén listos para la predicación de hoy. Pero antes de la predicación, me gustaría darles un pequeño mensaje a la iglesia local. Quiero recordar a los miembros de la iglesia de Grace que este fin de semana es lo que es conocido como Walk for Life o la caminata de Family Resource Center, que es en pro de la vida. Como iglesia apoyamos este ministerio local. La Family Resource Center es un ministerio que ayuda a personas con embarazos inesperados, especialmente a las jovencitas, tal vez de la high school, que se encuentran en esa situación. Es una organización sin fin de lucro y existe para ayudar con prueba de embarazos gratis, consejo compasivo y confidencial, una guía prenatal, tanto para la joven como para el papá del niño, clases para los padres, información para servicios de adopción y otras alternativas en lugar del aborto. Este año Family Resource Center aquí en el área de Acción cumple 10 años de aniversario o de celebración y si hubiera sido un año normal, ayer hubiera sido la caminata en vida. Estuviéramos caminando aproximadamente unas 2 o 3 millas. Ya nos enviaron las playeras de Family Resource Center y les animo a aquellos que viven aquí en el área y que están apoyando esta causa, que en el día de hoy, después del servicio o durante este fin de semana, puedan ir a caminar, tomarse una foto y enviarla a Family Resource Center para poder ponerla como lo que le llaman una caminata virtual, en donde no podemos reunirnos en grupo. Aproximadamente cada año nos hemos reunido unos 150, 200 personas caminando en esta caminata, y en este año, por causa de este virus, pues no no podemos hacer eso. Pero bueno, ya terminamos este comercial, ahora continuamos con la predicación. Quiero invitarte a que abras la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 8. Quiero que consideremos este tema de hoy, después de varios temas que hemos tenido, como el tema del temor, o el tema de la esperanza que Dios nos da, o la paz que sobrepasa todo entendimiento. La semana pasada estuvimos viendo el tema de que por gracia sois salvos por medio de la fe. Son temas bien esenciales porque como creyentes tenemos que afianzarnos bien en las escrituras. En el día de hoy quiero que consideremos el gozo que Dios nos da. En la Biblia encontramos por lo menos unas 400 veces la palabra gozo o regocijo, que viene siendo la misma palabra. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los filipenses, dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y a pesar de que él estaba en una situación prácticamente de prisión, pero él animaba a que el pueblo de Dios estuviera gozoso. En Gálatas también, instruyendo a los Gálatas, el apóstol Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Y eso es parte de la característica de un creyente, de una persona que conoce la palabra de Dios. Tristemente, muchos creyentes no tienen este gozo, ya sea porque están viviendo en pecado, ya sea porque están descarriados de los caminos de Dios, o simplemente porque no han valorado y estimado grandemente la palabra de Dios. Como les había dicho, Nehemías capítulo 8 es el texto que tenemos para hoy, y me gustaría que consideremos este gozo que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, estaba sintiendo después de prácticamente más de 70 años de cautiverio que estuvieron en Babilonia. Así que vamos a leer Nehemías 8 del 1 al 12. Esperamos que lo hayan encontrado. Y dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender.
el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuba, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebetías, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis, dice. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que habían enseñado. Vamos a orar para entrar a esta porción. Padre de los cielos, qué bendición, Señor, es saber que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tu palabra dice, Señor, que debemos de estar en ese gozo, Señor, que el fruto del Espíritu, o entre varias características del fruto del Espíritu, ese es el gozo que tenemos. Ayúdanos a que nuestra fe sea genuina, que no sea ficticia, que no sea de ritos, que, Padre, que nuestra fe sea una relación personal contigo, Señor, y que la palabra de Dios nos redarguya, nos exhorte cuando pecamos, cuando estamos mal, y que nos traiga consuelo cuando estamos viviendo bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Gran parte del mensaje del libro de Nehemías abarcaba, o los primeros 6 capítulos, abarcaba la reconstrucción del muro de Jerusalén. De hecho, Nehemías, cuando supo que estaban en ruina, él pide al rey Artajerjes que le permita regresar, porque le entristeció mucho. Ahora, con el proyecto para construir los muros de Jerusalén completo, que vemos en los primeros 6 capítulos, capítulo 7 habla de la genealogía, habla de la genealogía de todos los que habían regresado. Después de los años de cautiverio, después de estar en la diáspora y estar en una situación muy, muy triste, habiendo sido llevados como esclavos prácticamente, ahora regresan y se cumple o termina este muro. En capítulo 6:15 dice de esta manera, dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Fue algo asombroso como esta comunidad se unió como un solo hombre para poder terminar el muro. Y el muro era la seguridad que una ciudad sentía en Jerusalén, la seguridad en contra de los enemigos. Este muro representaba ese sentido de protección. El primer día de este mes dice que la gente le pide a Esdras que les lea el libro de la ley, o sea, una lectura pública de la palabra de Dios. Dice así: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta, dice, y esto fue lo que le pidieron. Mire, no le pidieron que hicieran una celebración de solamente regocijo y no de ningún sentido
externo, sino de un sentido espiritual. El agradecimiento a Dios había sido tan grande que le dijeron a Esdras, al escriba, que trajera la ley de Dios, que queremos escuchar la palabra de Dios. Así que esta lectura pública de la ley del Torah marca el momento en que la gente recibe simbólicamente la ley de Dios y se compromete a ella tal como lo había hecho sus antepasados. En otras palabras, ese era el regocijo que cuando una persona también viene a conocer de la palabra de Dios, miren, dice la palabra de Dios que es un recién nacido. Y lo que un recién nacido quiere hacer es estudiar las Escrituras. Desead como niños recién nacidos, dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, esta leche espiritual para que podáis crecer. Así que ahora vemos de dónde proviene la fuente de alegría y fuerza de Israel. La revelación de esa fuente comienza, mire, aquí en los primeros 4 versículos. Primero se puso Esdras en un lugar de prominencia, porque podríamos preguntar, ¿qué significa el púlpito de madera? Ahí mismo en el versículo 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello. Bueno, miren, primeramente, el lugar prominente que le daban a las Escrituras. La idea de poder enfocarse en lo que el orador iba a decir. La idea de que la palabra de Dios exige nuestra atención singular. La idea de que si no escuchamos lo que viene del púlpito, entonces nunca escucharemos la palabra del Señor. Hasta que no veamos y no nos enfoquemos, y nunca aprenderemos de esa fuente que solamente nos trae esa alegría y esa satisfacción, la palabra de Dios. Entonces, todo comienza con un púlpito y un predicador. Y lo más importante es que la lectura y la comprensión de la ley de la palabra de Dios es esencial. Interesante porque no solamente este púlpito tenía capacidad para el orador, esta plataforma, pero tenía la capacidad para 14 personas. Se nos dice que tenía a su mano derecha a 6 levitas y a la mano izquierda a otros 7. Y el predicador, Esdras. Ahora, esto nos hace a pensar, es la primera vez que habla precisamente de un púlpito, de que habla acerca no solamente de que está leyéndose la palabra de Dios, pero que les están dando el entendimiento. No solamente vienen para adorar, para alabar, para tener comunión, pero lo más importante, miren, para escuchar la palabra de Dios. Ellos estaban regocijados y estaban agradecidos. Pero el gozo del Señor provenía de escuchar de Dios esa palabra singular. Este es el propósito de este púlpito. Un púlpito de madera que habían hecho para poder proclamar un mensaje directo. El mensaje, en este caso, era un mensaje para el pueblo hebreo un poco triste. Triste en el sentido, o agridulce pues. Triste en el sentido de que ellos habían recibido los 5 libros de la ley de Moisés, el Torah, era prácticamente el historial del pueblo hebreo. Y ellos, por causa de ser de dura cerviz, necios, idólatras, porque habían regresado a ciertos ídolos de Egipto o de las naciones vecinarias, Dios había traído a castigo sobre ellos. Dios había traído a los asirios, había traído a los babilonios para disciplinarlos a ellos. Entonces ellos reciben por prácticamente casi 70 años no habían tenido ellos la oportunidad de escuchar palabra de Dios. Ellos habían oído de lo que Jerusalén significaba para ellos. Probablemente la mayoría de ellos había ido, eran de 5 o 6 años y ya regresan de unos 60, 70 años y escuchan de lo que sus padres les habían comentado de lo que era Jerusalén. Y ahora regresan y después de 70 años escuchan la gloriosa palabra de Dios. Si hay algo que tenemos que vigilar en nuestras iglesias, hermanos, es la proclamación de la palabra, que no sea adulterada, la proclamación de la palabra directa, no ideas políticas, no ideas de lo que del hombre o planes que el hombre tiene, sino la palabra de Dios. Y en este momento el pueblo de Hebreo estaba recibiendo
esa palabra de Dios. Miren lo que nos dice, que el sacerdote trajo la ley delante de la congregación. Acuérdense, no tenemos como lo que tenía, o ellos no tienen lo que nosotros ahora tenemos. Se dice que aquí en Estados Unidos hay por lo menos de 2 a 3 copias adicionales que cada casa tiene. Que las lean es otra cosa. Que se lean la palabra de Dios, puede que sean Biblias empolvadas, puede que sean Biblias que están en un estante y se miran bonitas a un lado de enciclopedias o a un lado de libros de filosofía, Biblias nuevas que a lo mejor nunca se han abierto, pero la escritura ahí está. Ahora, Biblia sin leer no tiene ninguna función, a no ser que la leamos, que la entendamos y que la apliquemos a nuestra vida. El gozo del pueblo hebreo que estaba teniendo aquí era porque estaban escuchando, después de más de 70 años, la palabra de Dios. Así que tenemos que vigilar el púlpito. Es el lugar más importante en la iglesia. Mire, una iglesia puede sufrir de alabanza, puede sufrir de no tener una membresía muy alta, pero si sufre de una prédica débil, entonces hay un gran problema. Hay un gran problema porque puede que sea solamente una reunión social. Pero miren lo que dice el versículo 5 al 8. Este es un método, el método de estudio bíblico que ellos prácticamente están haciendo. En el versículo 5 dice que ellos abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Interesante que el autor de este libro hace mención de que el libro que fue abierto, o es más probable un rollo, un pergamino que fue abierto, fue a ojos de todos. El enfoque principal de esta narración era la palabra de Dios, las escrituras. Acuérdese, no eran las ideas que Esdras traía, no era qué tan buen filósofo era Esdras, sino que era sagrada escritura. Prácticamente él la estaba leyendo. Él estaba letra por letra leyendo las escrituras, y los levitas que estaban a un lado de él bajaban en grupos más pequeños para explicarles. Dice así: y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Así que él bendijo a Dios, y todo el pueblo respondió amén. O sea, así sea, que atrayendo alabanza a Dios. Y se humillaron y adoraron inclinados a tierra. Ahora miren lo que dice, que los levitas, y los nombra a todos, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Esdras leía la escritura a ojos de todos, prácticamente todos miraban el libro que estaba desenrollado. Acuérdense de que ellos no habían visto, prácticamente para ellos era algo asombroso considerar que Dios les estaba hablando a ellos. Esdras leía las escrituras, y estos 13 levitas bajaban al pueblo, y probablemente se dividían en ciertas secciones, a lo mejor se dividían por tribus, por diferentes maneras. No sabemos cuál era la manera como se dividían, pero iban, dice, y hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En otras palabras, bajaban y decían, entienden lo que están oyendo. Esto se podría decir un estudio directo del texto. Esto es lo que podríamos decir es no meterle ideas a las escrituras, sino que sacarle el máximo provecho. Primero, ¿qué es lo que dice el texto? Esta sería nuestra manera de estudiar la palabra. ¿Qué es lo que el texto dice? Sin ninguna idea mía, sacar el contexto de lo que está pasando. En esta pregunta podemos usar, en esta primera etapa del estudio, podemos decir el quién, el qué, el dónde, el cuándo, por qué y cómo se está llevando la narración. ¿Quién dice esto? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cómo lo dice? Esto es el trabajo solamente de observación. Leer y dejar que las palabras caigan donde caigan. El simple hecho de observar. ¿Qué es lo que dice el texto? No es lo que yo quiero que diga, sino lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero la segunda etapa de un estudio profundo de la palabra es, ¿qué es lo que significa el texto? Esto es la interpretación de la palabra.
entendiendo la palabra de Dios y comparándola con otros textos y descubriendo el sentido de sus idiomas originales. En esta porción que estamos leyendo, dicen que los levitas iban y hacían que entendieran. Habían escuchado ya la palabra, se les estaba explicando de qué era, ya que nos capacita espiritualmente. Pero después de estos dos pasos esenciales, seguimos en la última etapa del estudio bíblico que ellos estaban practicando. Esto es lo que significa para mí, o sea, la aplicación. ¿Cómo yo aplico la palabra de Dios para mi vida? Este es el trabajo de la aplicación. Una vez que aprendemos lo que dice la Biblia y el significado, entonces podemos llegar a las conclusiones para aplicarlo a nuestra vida diaria. Es interesante que en Nehemías 8, del 7 al 8, usaron este método de estudio bíblico en grupos pequeños. Ahora, este llegó a ser la manera como empezaron las sinagogas también a reunirse, o aún las escuelas dominicales, estudios bíblicos en la iglesia predominantemente evangélica, hoy en día usan. Y pues grupos pequeños es la mejor manera de poder alcanzar a la persona a profundizarse en las escrituras. Si vamos a escuchar la palabra del Señor y obtener la alegría y la fuerza que necesitamos, entonces tendremos que aprender a enfocarnos verdaderamente en el mensaje que viene del púlpito. Esdras hizo la predicación, los líderes que estaban alrededor ayudaron para que cada quien entendiera, aprendiera, comprendiera y luego aplicara lo que había entendido. Y podemos escuchar que la palabra hacía el efecto en las personas. Hasta que nos detengamos a aplicarla, no va a hacer el efecto completo. Ahora, es interesante que vemos que la palabra de Dios aquí en esta porción estaba trayendo el resultado que querían. Miren, dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, que discierne los pensamientos, llega hasta los tuétanos y no hay nada que se esconda de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra nos redarguye de pecado, nos trae a un conocimiento salvífico del Señor. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que si tú estás pensando, bueno, no sé hasta qué punto yo conozco al Señor, pero mira, si tú sigues estudiando la palabra, Dios puede revelarse a ti. En el versículo 9 vemos aquí claramente que el pueblo hebreo habían comprendido esto. Mira lo que dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Mire, es interesante, salen a pregonar y dicen: día santo es a Jehová nuestro Dios. Dice: no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ahora, no nos dice por qué porción van, pero prácticamente dice que desde la mañana hasta el mediodía, prácticamente 6 horas continuas, está el pueblo escuchando palabra de Dios. Y fue a petición de ellos. Ellos querían escuchar palabra de Dios. En el día de hoy o en los últimos 2 meses no se ha habido proclamación de la palabra de Dios de los púlpitos, sino que se están haciendo por esos medios o por diferentes otros medios. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios, que cada uno de aquellos que me escuchan y aquellos que tienen la palabra pueden escuchar la palabra de Dios y pueden regocijarse en el hecho de que así no haya asamblea del pueblo de Dios congregada, así no haya oportunidad de ir a un lugar de adoración. Tenemos la palabra de Dios y esta palabra sagrada nos puede traer consuelo en medio de la dificultad. ¿Sabe? Aquí el pueblo de Dios había pasado más de 70 años en cautiverio en Babilonia, aprendiendo un nuevo idioma, siendo discriminados, siendo rechazados, y aquí ellos están escuchando esa palabra gloriosa. Oh, hermanos, si pudiéramos amar la palabra de Dios lo suficiente como para que traiga lágrimas a nuestros ojos, solo por escucharla. Imagínense, estos judíos no habían oído la palabra de Dios por 70 años,
y estaban regocijando, estaban tristes por lo que decía, porque la gloria de Dios se había apartado de ellos para disciplinarles, porque aun cuando, de hecho, cuando se pusieron los cimientos del templo, también lloraron porque sabían de que la gloria de ese templo no era ni la mitad de lo que la gloria del templo de Salomón. Entonces, muchas veces no sabemos cuán bendecidos somos de poseer la palabra de Dios o de poder sentarse en la iglesia y escucharla. No sabemos cuán bendecidos somos hasta que ya no tenemos la oportunidad. Cuando nos reuníamos y entrábamos al templo y escuchábamos las alabanzas y habían testimonios y escuchábamos de misioneros que nos compartían de lo que han estado haciendo en Sudáfrica, los misioneros que estamos apoyando ahí o en Grecia o en diferentes partes del mundo, y ahora no poder tener esa oportunidad de escuchar las grandezas de lo que Dios está haciendo a través del convivio de los santos. Anhelamos poder estar así, pero nos damos cuenta de que este gozo que el pueblo tenía venía por causa de escuchar la palabra. Cuando no podamos predicar en la iglesia y las Biblias se nos quemen o las confisquen y los cristianos sean vistos como los alborotadores en la sociedad, vamos a querer regresar a estos días de libertad entonces. ¿Cuánto quisiéramos por regresar? ¿Qué tal más bien Dios haciendo énfasis en que, mira, la palabra de Dios es lo más importante en un culto? Si no hay palabra, no hay crecimiento. Ahora, tenemos que encontrar la verdadera fuente de nuestra fortaleza en Dios. Versículo 10 dice de la siguiente manera: después que les dijeron que no lloraran, probablemente a ellos les dolía saber que habían ofendido y habían pecado en contra de Dios y que sus antepasados habían hecho cosas incorrectas, por eso era que estaban alejados. Pero mira a lo que dice ahí, versículo 10 al 12 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y dice en el versículo 12: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que habían enseñado. Entonces miren, primero, el enfoque principal del pueblo de Israel aquí en Nehemías 8 era de que buscaron la palabra de Dios. El púlpito en donde estaban, la plataforma en donde estaban, todo ojo podía ver el rollo o el pergamino ser abierto, de Dios hablándoles directamente. Estos 3 levitas bajaron directamente al pueblo para poder hacer que el entendimiento de la palabra fuera clara, fuera precisa, no con ideas de seres humanos, no con yo creo que dice esto o yo creo que dice aquello. No, la palabra de Dios es clara y es específica. Cuando la gente comenzó a llorar, primero en arrepentimiento por haber descuidado la ley de Dios, y luego en segundo lugar por gozarse al escuchar de Dios una vez más y sentir su presencia entre ellos. Usted sabe de que el ser humano es un ser sentimental, es emocional y sentimental también. Podemos llorar por diferentes razones. Podemos llorar por gozo, podemos llorar por tristeza, por quebranto, por diferentes razones. Es probable de que el pueblo hebreo se lloró porque habían fallado a Dios, pero también por el pensar, ahora Dios nos está hablando una vez más, por es un llanto de alegría de saber que ahora Dios está escuchándoles. Pero este evento no iba a ser un tiempo de tristeza. Esos días ya pasaron. Este día iba a ser un día de victoria. Ahora, mi pregunta hacia ti hoy en día es: ¿has descuidado tú la ley de Dios? ¿Sientes un dolor piadoso por los pecados del pasado? ¿Sientes que has estado tan lejos de Dios que quizás nunca regresas? No te detengas en el pasado. El pasado solamente te trata de retener ahí. Más bien, has sido tú perdonado por la sangre de Cristo. Y eso es ahí lo importante. Mira ahora el presente y el futuro para ver lo que ha pasado.
ya que es hora de seguir adelante. Levanta la cabeza y regocíjate. Porque mira, la palabra de Dios, como vimos la semana pasada, dice que es porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios ha creado un plan perfecto para que seamos salvos. Dios ha creado un plan perfecto para que tengamos ese regocijo en nosotros. La palabra de Dios. El pueblo de Israel tuvo avivamiento por causa de regresar a enfocarse en la palabra de Dios. Oh hermanos, ¿será posible que aún ese tiempo de pandemia esté aquí, pero que al poner el énfasis en la palabra vamos a poder tener avivamiento y regocijo, y un avivamiento a tal manera de que el mundo se va a dar cuenta? ¿Qué día de regocijo sería si hubiera un resurgimiento de la predicación de la verdad completa de la palabra de Dios aquí en Estados Unidos? Y no solamente aquí en Latinoamérica y en todos los países a nivel mundial. ¿Qué avivamiento podría estallar si la iglesia se despertara a decir, hemos hecho a un lado la palabra, pero vamos a regresar? Así como Nehemías, el gobernador y Esdras dijeron, vamos a poner una plataforma y hacer que la palabra de Dios sea la principal. Que lo principal no sea nuestra alabanza, que lo principal no sea qué tan bien vestidos podemos venir a la iglesia, sino que lo principal sea una dieta diaria constante de la palabra de Dios. Si solo estuviéramos en la presencia de Dios y escucháramos una verdadera palabra proveniente de los púlpitos, y que permitiéramos que el poder de la palabra de Dios nos bañe y renueve de esa esperanza en Cristo, hermanos, y restaure a esta nación, Estados Unidos podría volver a ser fuerte, no por nuestro poder militar, sino por el gozo del Señor que surgirá en toda la nación. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, y esa alegría viene de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Cuando perdemos la audiencia o la audición de la palabra, perdemos la fuente de nuestra alegría y nuestra fuerza. Vuelvo y repito, todo comienza con escuchar la palabra. Mi pregunta a ti sería, mira, ¿será que solamente el domingo es cuando tú escuchas de la palabra de Dios? ¿O será que de día en día, no sé, cuál sería tu forma de método de estudio bíblico, nuestro pan diario, el aposento alto, diferentes devocionales que hay? Hoy en día estamos en un mundo de tecnología en donde tú puedes agarrar devocionales por medio de Facebook, por medio de diferentes maneras. Es cierto, nos podemos distraer con otras cosas que nos distraen por medios del internet, pero mira, enfocándonos como Esdras, que nos enfocamos en la palabra. Todo comienza con escuchar la palabra de Dios y crecer cada vez más a medida que permitimos que la palabra haga su trabajo en nosotros. El gozo del Señor es tu fuerza. Y esa alegría viene de escuchar y obedecer la ley de Dios, como viene del púlpito semana tras semana, o en esta semana, como viene de nuestros medios de comunicación, del Facebook, de nuestra página web o de diferentes maneras. Mi exhortación a ti que me escuchas, deja que la palabra trabaje en ti y ve cómo su alegría y fortaleza para vivir Dios te la da cada vez más fuerte. ¿Te acuerdas de la porción bíblica que dice en 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es mi oración que Dios te permita a ti también encontrar ese regocijo, que podamos entender como lo entendió el pueblo de Israel después de 70 años en diáspora, regresar y decir: el gozo del Señor mi fortaleza es. Que así mismo sea ese gozo en tu vida. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Próximo domingo a las 11. Aquí nos veremos. Y acuérdense, lleven su teléfono cuando van a la caminata. Para aquellos que están aquí localmente, en esta caminata virtual, pónganse su playera, tómense la foto, envíenla para Family Resource Center y que podamos tener una buena caminata virtual, separados pero juntos en un mismo propósito, para recaudar fondos para este ministerio. Que Dios les bendiga
Hasta la próxima.